¿Qué hace que un niño con poderes extraordinarios se convierta en un monstruo que tortura psicológicamente a sus víctimas hasta la muerte? Hoy vamos a adentrarnos en la mente de uno de los villanos más perturbadores de la última década, Vecna, también conocido como Henry Creel, o Uno, de Stranger Things. Este no es solo otro monstruo de series de terror. Este es un caso que combina sadismo extremo, nihilismo filosófico y habilidades psíquicas que literalmente reescriben la realidad de sus víctimas. Como psicólogo, he encontrado personas que presentan rasgos antisociales y he estudiado perfiles de asesinos seriales durante años. Lo que me inquieta profundamente de Vecna no es solamente su brutalidad, sino su coherencia ideológica. A diferencia de lo que muchos creen, los verdaderos psicópatas no son desorganizados ni caóticos, son metódicos, tienen filosofía interna y, lo más aterrador, creen genuinamente que están en lo correcto. Y Vecna encarna esto de manera escalofriante. Yo soy Rox, psicólogo, y hoy analizaremos a Vecna explorando qué trastornos puede explicar su transformación de niño depredador interdimensional, qué nos dice sobre el peligro del aislamiento emocional extremo, y por qué su perfil psicológico es más realista de lo que quisiéramos admitir. Y oye, si este contenido te está gustando, dame like, suscríbete y comparte. Tenemos la meta de llegar a 5,000 suscriptores antes de que acabe el año, y tu apoyo hace la diferencia. Henry Creel llegó a Hawkins en 1959, justo cuando los suburbios estadounidenses vendían la fantasía del sueño americano. Casas impecables, cortinas blancas, familias perfectas. Dentro de esa casa recién pintada, había un niño que no encajaba en esa postal. Henry veía el mundo con una distorsión que nadie más podía percibir. Para él, la humanidad no era una comunidad, era una plaga. Desde pequeño, mostraba una sensibilidad que no era inocencia, sino desprecio. Rechazaba las normas humanas, se burlaba del concepto del tiempo y encontraba belleza no en lo que la sociedad valoraba, sino en depredadores como la viuda negra, criaturas que él consideraba los verdaderos reguladores del orden natural. Su familia notó un cambio abrupto cuando aseguró haber visto una entidad sombría. Desde ese encuentro, su hostilidad no hizo más que escalar. Muchos explican su caída diciendo fue el trauma, fue el laboratorio, fue Brenner, pero eso solamente caer en la comodidad. Yo he trabajado con personas que sufrieron manipulaciones mucho más severas y jamás desarrollaron una ideología misantrópica como la de Henry. El contexto influye, claro, pero no crea algo que no estaba ahí. Ya venía predispuesto a la oscuridad, el entorno solamente lo afiló. Su poder psicoquinético no fue un descubrimiento traumático, sino una revelación, un mensaje, ya que para él ese poder era una confirmación de que estaba por encima de la humanidad. El resto en comparación eran parásitos que construían sociedades artificiales para negarse a sí mismos su propia naturaleza. Este es el punto importante. No fue el encuentro con la entidad lo que lo corrompió, fue la manera en que él decidió interpretarlo. Eligió ver el poder como superioridad moral, eligió ver la debilidad humana como algo digno de erradicarse, eligió matar. El asesinato de su madre y su hermana no fue un impulso, sino la culminación de un despertar filosófico que llevaba tiempo gestándose. Cuando Brenner entró en escena, no encontró a un niño roto, encontró a un niño peligroso. Lo deshumanizó aún más, le dio un número, 001. Le implantó sotería, un dispositivo que suprimía sus habilidades y lo mantenía como un prisionero silencioso dentro del laboratorio. Pero la jaula no domesticó a Henry, solo permitió que su odio se cocinara a fuego lento durante años. La sociedad de los años 50, con su obsesión por la perfección y la apariencia, fue el caldo de cultivo ideal para una mente que veía la civilización como un error. Mucha gente quiere culpar a Brenner por el monstruo que vendría después, pero Brenner no creó a Vecna, simplemente encerró a un niño cuyo temperamento ya estaba torcido hacia la destrucción. Henry Creel es la prueba de una verdad incómoda, de que a veces el ambiente no fabrica al monstruo, solamente le da un espejo y tiempo para encontrarse. La forma en que Henry se relaciona con el mundo es en sí misma un mapa de psicopatología. No forma vínculos, no ama, no empatiza, conecta solamente para manipular y para destruir. Desde su infancia, su familia no fue un refugio, sino el primer laboratorio donde experimentó con el miedo ajeno. No veía a su madre, a su padre o a su hermana como seres humanos, sino como hipócritas atrapados en una vida que él despreciaba. Alterar sus percepciones, distorsionar su realidad y empujarlos lentamente hacia la desesperación no fue una defensa, fue un experimento. Su madre y su hermana murieron después de un terror meticuloso. Su padre terminó en quebrado,
acusado de crímenes que él jamás cometió. Henry no reaccionaba a un entorno hostil, él lo fabricaba. Cuando llegó al laboratorio de Hawkins, esta dinámica no cambió, escaló. Los otros niños nunca fueron compañeros, eran sujetos de observación, piezas de un ecosistema donde él se asumía como el depredador superior. Convertido en camillero, se movía como un fantasma entre pasillos blancos y cámaras de vigilancia, invisible pero siempre observando, midiendo, esperando. La deshumanización institucional reforzó su propia narrativa. Él no era un niño, era un ser por encima del resto. Y aquí entonces apareció Eleven. Su relación con ella es quizá la más inquietante. Se acercó con una amabilidad artificial, identificó su soledad, su necesidad de conexión y la usó como anzuelo. Su voz calmada, su actitud protectora, su supuesto interés, todo era un disfraz. Este patrón lo he notado muchas veces. Individuos con rasgos psicopáticos que parecen los únicos cuerdos en la habitación, amables, tranquilos, incluso protectores. Es un camuflaje perfecto. Henry necesitaba que ella quitara el chip sotería, y Eleven, sin saberlo, se convirtió en su llave. Lo más perturbador aquí es que aunque su amabilidad era falsa, sí vio en ella algo especial. Era reconocimiento, otro ser con poder, otro depredador potencial. Para Henry, Eleven no era una niña, era la única persona con el potencial de estar en su nivel. Pero cuando Eleven eligió a la humanidad por encima de su visión distorsionada del mundo, Henry la descartó sin dudarlo. Intentó matar a todos los niños del laboratorio, incluyéndola. Ese es el verdadero núcleo de su psicología. La conexión dura lo que dura la utilidad. Esta dinámica continúa cuando se convierte en Vecna. Su relación con Max es un ejemplo claro. Dice respetarla porque ella resiste, porque pelea. Pero ese respeto no es humano. Es el interés de un cazador por una presa que no cae a la primera. Mientras la atormenta con relojes que interrumpen en su realidad, la obliga a revivir sus traumas una y otra vez. Él disfruta cada momento, ya que en su mente el dolor ajeno no es un subproducto, es el objetivo. Para Henry los demás no son personas, son herramientas, obstáculos o trofeos. Su entorno no lo hace violento, solo le da un escenario donde ejercer con precisión la crueldad que siempre llevó por dentro. Cuando hablamos del perfil psicológico de Henry Creel y de la entidad en la que se convierte Vecna, no estamos observando un trastorno aislado. Estamos frente a la convergencia extrema de múltiples patologías que en la vida real rara vez coexisten con tanta intensidad. Henry no solo rompe las normas de la psicología clínica, las incendia. Si usáramos el DSM-5 para intentar encasillarlo, encajaría con facilidad en un trastorno de personalidad antisocial. Violación constante de normas, manipulación meticulosa, agresión calculada y cero remordimientos. Pero Henry no se conforma con cumplir los criterios. Él los lleva a un nivel casi ideológico. No es que no sienta que está mal, es que está convencido de que está bien. Su violencia no es impulsiva, es una misión. A esto se suman rasgos narcisistas profundos. Se percibe como un ser superior, un depredador legítimo en un ecosistema donde los humanos son parásitos. Su obsesión con el orden natural y con las criaturas que admira revelan un narcisismo maligno, una estructura cognitiva donde el poder justifica cualquier acto. Henry no quiere dominar, quiere purificar. Luego está la psicopatía, ese conjunto de rasgos que no aparece de forma oficial en manuales diagnósticos, pero que el mundo clínico conoce bien. Encaja demasiado bien. Encanto superficial, emociones frías, mente orientada al control absoluto y una capacidad impresionante para plantear a largo plazo. No hay afecto, no hay culpa, no hay dudas, solo propósito. Tras su transformación en Vecna, sus ideas adquieren tintes delirantes. Su visión del tiempo como una mentira, su obsesión por desmantelar la civilización y su creencia de que solo él entiende el verdadero funcionamiento del mundo muestran un pensamiento casi psicótico. No pierde contacto con la realidad, crea una nueva. Desde una perspectiva cognitivo-conductual, su mente opera con distorsiones tan rígidas que se convierten en dogmas. La humanidad es una plaga, solo los fuertes merecen existir, etc. Estas ideas no son simples pensamientos, son sus reglas del universo. Cada acto que comete refuerza estas creencias. Se premia a sí mismo con control, con dominio, con la confirmación de que su visión del mundo es correcta. No hay disonancia cognitiva porque no hay conflicto interno. Hay coherencia absoluta dentro de su propia locura. En un análisis funcional su patrón es claro. Percibe debilidad, ataca, obtiene poder y confirma su superioridad. El ciclo se vuelve perfecto. A nivel neuropsicológico, si Henry existiera en la vida real, esperaríamos ver una combinación devastadora.
amígdala hipoactiva, junto con una corteza prefrontal ventromedial muy funcional, responsable de su planificación casi quirúrgica. El sufrimiento ajeno no activa su sistema de alarma, activa su sistema de recompensa, control, dominación, poder. Eso es la dopamina para él. Lo más perturbador aquí es el último giro. Henry no es un nihilista pasivo que simplemente siente que nada importa. Él ejerce un nihilismo activo. Destruye valores, destruye símbolos, destruye vínculos, no por diversión sino por convicción. Se ve a sí mismo como un dios de la entropía, como una fuerza destinada a desmontar la mentira del mundo humano. Vecna no solo quiere matar, quiere reescribir la realidad para que solo su verdad exista. Ese es el núcleo psicológico de Henry Creel. No un trastorno, sino un sistema completo de destrucción. Una filosofía con dientes, una mente que encuentra sentido únicamente en arrebatarle el sentido a todo lo demás. Cuando intentamos ubicar a Vecna dentro del mapa de los villanos más icónicos, descubrimos que se parece a muchos, pero no encaja del todo con ninguno. Comparte fragmentos, sombras, matices, pero su esencia es única. Podemos verlo en Voldemort, por ejemplo. Ese desprecio por la humanidad, ese deseo de trascender su origen y convertirse en algo superior. Pero Voldemort busca inmortalidad, control político, dominio mágico. Vecna no necesita gobiernos, ni seguidores, ni rituales de poder. Él quiere una purga absoluta porque cree que la destrucción es el verdadero orden natural. Para Voldemort la meta es vivir para siempre. Para Vecna, la meta es que la humanidad deje de hacerlo. Hannibal Lecter ofrece otro fragmento: el intelecto afilado, la manipulación quirúrgica, el sadismo envuelto en calma. Pero Hannibal disfruta el arte del juego, la estética del acto, la sofisticación. Vecna no necesita belleza ni aprobación. Su crueldad es funcional, ritualística, parte de un propósito mayor. No juega con su presa para demostrar genialidad, la desarma para demostrar que nunca debió existir. El Joker presenta algo parecido también. El payaso del caos quiere demostrar que todos somos corruptibles, que la moral es un chiste. Vecna no pierde el tiempo en demostrar nada. Para él no hay moral que corromper, ya está muerta. Su nihilismo es tan profundo que no busca desestabilizar la sociedad, busca reemplazarla con su propia estructura retorcida como una telaraña que él mismo teje. Thanos, por su parte, actúa bajo una lógica utilitaria y distorsionada. Considera que sus actos, por crueles que sean, tienen un fin supuestamente noble: salvar al universo. Vecna no pretende salvar nada. Aquí se nota el contraste más brutal. Thanos mata porque debe, Vecna porque quiere. El primero chasquea los dedos y el segundo disfruta romper un hueso por hueso. E incluso si lo comparamos con Anton Chigurh, ese asesino filosófico e implacable, la diferencia salta a la vista. Chigurh es distante, casi mecánico. Vecna, en cambio, se involucra íntimamente con el sufrimiento. Explora la mente, revuelve traumas, reescribe recuerdos, no ejecuta, tortura. Lo que hace verdaderamente único a Vecna no es solo su filosofía, sino cómo su filosofía toma forma física. Su cuerpo es una manifestación de su mente fracturada, retorcido, oscuro, amalgamado con el mundo del revés. Su poder no es simbólico, literalmente reconstruye la realidad a su imagen. Sus relojes, sus visiones, su paisaje mental son rituales de dominación psicológica. Vecna no quiere dominar al mundo, quiere corregirlo y moldearlo desde cero. Cuando pensamos en Vecna es fácil asumir que todo en él es puramente fantasía. Pero aquí viene la parte inquietante. Su psicología no lo es. Personas con rasgos de psicopatía, narcisismo extremo y una misantropía casi visceral existen. Han caminado entre nosotros, han sonreído, fingido normalidad y luego han destruido vidas. Piensa en figuras como Ted Bundy, encantador por fuera, vacío por dentro, un manipulador experto que veía a las personas como objetos, o en Edmund Kemper con su inteligencia superior, su resentimiento profundo y esa sensación constante de que él era un error de la naturaleza. Jeffrey Dahmer, construyendo ambientes rituales para sus víctimas, tratando de fabricar conexiones que no sentía. Dennis Rader, BTK, llevando una doble vida casi perfecta, deleitándose en el control y en el terror que provocaba. O incluso Anders Breivik, cuya ideología distorsionada era tan firme y tan fría que justificó una masacre sin mostrar un solamente destello de empatía. Lo imposible en Vecna no es su mente, lo imposible son sus poderes. En nuestra escala de psique oscura, Vecna estaría peligrosamente cerca de un 2 de 10, no por su maldad sobrenatural, sino por la combinación devastadora de sadismo, cognición superior y una desconexión humana tan absoluta que deja de parecer un defecto y se convierte en una filosofía. La historia está llena de personas que empiezan igual,
Niños que torturan animales, que escalan a crímenes mayores, que justifican la violencia con argumentos fríos y lógicos. Son patrones forenses reales, estudiados, documentados. Esa sensación de estar por encima de la humanidad, ese desprecio por la vida ajena, esa necesidad de control total. Y es aquí donde la comparación se vuelve incómoda, porque Vecna no es solamente aterrador por su telequinesis, es aterrador porque su mentalidad ya existe en el mundo real. Su cosmovisión distorsionada, su ausencia total de empatía, su capacidad para racionalizar el sufrimiento, su placer de deshacer a una persona desde adentro. Todo eso es profundamente humano. Sus poderes solo amplifican lo que ya estaban ahí, una mente diseñada para destruir. Vecna no es solo un villano, es un símbolo. En la cultura popular representa al monstruo que nace del dolor no tratado, al odio que se convierte en ideología, al poder que corrompe lo que ya estaba quebrado. Su historia juega con una pregunta inquietante. ¿Henry Krill se volvió monstruo por el Upside Down? ¿O el Upside Down simplemente reveló lo que siempre fue? Stranger Things mezcla trauma, ciencia y nihilismo para construir un antagonista que no solo aterra por lo que hace, sino por lo que piensa. Desde una perspectiva de salud mental, es un arma de doble filo. Por un lado, la serie se niega a romantizarlo, no lo presenta como un incomprendido, ni intenta vender una narrativa del pobrecito sufrió. Incluso cuando exploramos su origen, queda claro que Henry eligió su camino. No hay redención, no hay empatía. Esto es refrescante en un panorama mediático donde abundan los psicópatas carismáticos y encantadores, esos villanos que casi parecen modelos a seguir. Vecna, claro que es inteligente, pero también es emocional y moralmente repugnante. También hay un problema aquí. Su transformación física literalmente convierte la enfermedad mental en monstruo. El mensaje visual es potente y peligroso. Vincular psicopatología con poderes sobrenaturales o deformidad refuerza la idea equivocada de que las personas con trastornos mentales son inherentemente peligrosas. La realidad es mucho más compleja. La mayoría no son violentas, y la mayoría de la violencia real no proviene de personas con diagnósticos psiquiátricos, pero la ficción, cuando no se entiende bien, distorsiona esa percepción. Aún así, la serie usa esa metáfora monstruosa como una percepción casi quirúrgica. El símbolo del reloj, por ejemplo, es brillante. El tiempo deteniéndose, el trauma congelado, el pasado invadiendo el presente como si nunca hubiera terminado. Para las víctimas de Vecna, el reloj anuncia el momento en que los recuerdos se vuelven inescapables. Es exactamente así como funciona el trauma en la vida real, una campana que suena incluso cuando quieres silenciarla. Culturalmente, Vecna dejó una marca profunda. Para algunos es el recordatorio del peligro de aislamiento emocional y del nihilismo extremo. Para otros, simplemente un monstruo de Netflix. El riesgo aparece cuando su discurso se comparte sin contexto, convertido en meme o en frase edgy para adolescentes que no entienden la filosofía destructiva detrás de ella. Al mismo tiempo, su impacto narrativo es innegable. Vecna no es un demogorgón sin mente, tiene voz, memoria, rencor. Sus ataques son psicológicos antes que físicos. Es una metáfora perfecta de la depresión y del trauma, algo que te habla con tu propia voz, que te convence de que no vales nada, que te consume lentamente. Quizá la revelación más poderosa de todas estas es que el verdadero monstruo nunca vino del mundo al revés, sino de un niño humano, de un hogar común, de un dolor que nadie vio y de una mente que eligió convertirse en algo peor. Porque la ambigüedad de si actúa por un bien mayor o simplemente crueldad se responde rápido, es sadismo. Culturalmente, Vecna nos recuerda que el trauma no resuelto no te convierte en un monstruo sobrenatural, pero sí puede abrir la puerta para que tu propio Vecna interno te destruya desde adentro. Personajes como Vecna siempre generan esta mezcla inquietante entre fascinación profesional y alarma ética. Fascinación porque son retratos profundos de la complejidad del mal, y alarma porque en la vida real, romantizar figuras misántropas puede hacernos olvidar que la violencia no nace solamente del sufrimiento, sino de ideologías, decisiones y rasgos que se cementan desde muy temprano. Porque sí, es tentador preguntarnos, ¿y si Henry Krill hubiera crecido en otro entorno? Tal vez habría tomado un camino distinto, pero lo más probable es que su mente siempre habría buscado una forma de dominar. Ese impulso está demasiado arraigado. Vecna es un recordatorio brutal de que la inteligencia sin empatía no es sabiduría, es una herramienta para destruir. Henry tenía el potencial para cambiar el mundo, pero eligió moldearlo a su imagen rota. Once vivió el mismo trauma, enfrentó la misma violencia y aún así, eligió proteger en lugar de dominar. Eso deja claro algo esencial. No somos definidos solo por lo que nos hicieron, sino por lo que decidimos hacer con ello. Lo más inquietante es que aunque sus poderes son ficticios, su estructura mental no lo es.
He conocido personas con rasgos muy similares, manipuladores, antisociales, incapaces de empatía y expertos en camuflarse. La realidad es infinitamente más devastadora que la ficción. En la vida real no hay música épica ni escenas heroicas. Muchas víctimas ni siquiera son creídas porque el agresor suele tener un talento casi sobrenatural para verse como la víctima. Vecna, más allá del monstruo, nos deja un mensaje incómodo. No necesitas telequinesis para ser peligroso. Solo necesitas una ideología que deshumanice, un ego que se crea superior y una moral que se derrumbe sin dejar rastro. Esa combinación es suficiente para destruir vidas enteras. ¿Cuántos Henrys existen en las etapas tempranas mostrando señales de alerta que preferimos ignorar porque es solamente una frase? ¿Cuántos niños con rasgos antisociales emergen pasando desapercibido porque el sistema está saturado o porque da miedo enfrentar lo que podría significar? La respuesta no es demonizar a las personas con trastornos de personalidad, es entender la urgencia de la intervención temprana, del tratamiento adecuado y de una estructura social que fomente la conexión humana. Porque los monstruos reales no brotan de dimensiones oscuras, se forman aquí entre nosotros, viajan en autobús, trabajan en oficinas, a veces incluso dirigen países. Ahora, ¿crees que su visión nihilista refleja algo de lo que está pasando hoy en día? ¿Hay algún personaje que te gustaría que analicemos después? Si llegas hasta aquí, claramente este contenido te interesa, así que no olvides darle like, suscribirte y compartir este análisis. Estamos trabajando para llegar a la meta de 5,000 suscriptores antes de acabe el año. Si quieres ver el lado más relajado de Rogues, te convito al canal de Soy Rogues, donde hablamos de psicología aplicada a la vida diaria desde un lugar más cercano y menos oscuro. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, entender la psicología oscura no es glorificarla, es protegernos de ella. Yo soy Rogues y esto fue Las Pesadillas de Rogues. Nos vemos en el siguiente análisis.